que ellos están diciendo de que la causal de violación se ha suprimido del protocolo terapéutico. Tremendo gatazo. Nunca estuvo el caso de violación. Hola a todos, soy Sebastián Blanco y esto es Gatos por Liebre. El día de hoy tenemos una nueva entrevista porque en los últimos días se ha estado hablando nuevamente en espacios de redes sociales y en algunos medios de comunicación sobre la triste realidad del aborto en el Perú. Para eso he invitado a Carlos Polo, quien es experto en este tema, y además, Carlos, estás en el día a día sobre este tema tan relevante para los más indefensos en el Perú, que son los niños en el vientre de sus madres. Bienvenido, Carlos, nuevamente a Gatos por Liebre. Muchas gracias, Sebastián. Siempre es un gusto estar acá. Carlos, cuéntanos, para empezar esta entrevista, ¿por qué se está hablando de esto hoy día en los espacios de redes sociales y medios de comunicación? Porque fracasó la única y gran estrategia que tenían los abortistas en el Perú. Ellos, en su camino de legalizar el aborto como un derecho humano, bajo cualquier circunstancia, en cualquier parte del embarazo, que es lo que quieren hacer aquí y en muchos países, tenían como objetivo que ampliar el protocolo de lo que se llama el aborto terapéutico, es decir, el aborto en las circunstancias en que no queda otro camino para salvar la vida de la madre o evitarle un daño grave y permanente en su salud. Esa figura está en nuestras leyes como un delito no penado. Y entonces, claro, los médicos y todos los que participan en ese aborto tienen la misión de salvar la vida de la madre o evitar un grave daño y permanente. Entonces, las leyes peruanas tienen previsto que en ese caso no hay ninguna sanción. Y entonces, la estrategia de los abortistas ha sido usar esa pequeña figura de casos muy raros para ampliarlos de tal manera que cualquier aborto pueda ser considerado terapéutico. ¿Cómo así? Usando un concepto de salud muy amplio. Entonces, aquí hubo unos malos funcionarios y obviamente un proyecto internacional con muchos miles de dólares para decir que un embarazo en las niñas, un embarazo cuando había enfermedades o el niño por nacer presentaba enfermedades, alteraba la salud mental de las embarazadas y eso lo iban a usar como excusa para ampliar la figura para que el aborto sea libre. Claro. Ahora, de lo que entiendo, mencionabas al inicio de lo que nos contabas, el aborto está catalogado dentro del Código Penal. Por lo tanto, no está permitido ningún tipo de aborto, solo que hay un aborto que está condenado, pero que no tiene pena. Así es. ¿No es cierto? Me estoy expresando bien. Perfectamente. Mira, la figura del derecho penal del delito no punible es una conducta no querida por el Estado, es una conducta que no se desea, pero en determinadas circunstancias se le exonera de la sanción penal, de la pena, ¿no? Sea cárcel, sea trabajo comunitario, sea lo que sea, ¿no? Ese es el caso del aborto terapéutico, entre comillas, que es cuando hay que salvar la vida de la madre o evitarle un daño grave y permanente, pero también para que los que nos están escuchando entiendan la figura, es del hurto o el robo de menor cuantía, ¿no? O sea, nadie quiere que se le robe, nadie va a promover el robar, ¿no? Quitarle algo que es propiedad de otro, pero cuando es de menor cuantía, el derecho penal establece que no hay ninguna sanción. Y entonces, definitivamente, no es que el derecho penal esté considerando que el robo, cuando es poquito, es un derecho y todos podemos robar. Claro. No es un derecho, el aborto no es un derecho. No, no es un derecho. Ahora Perú le negará el derecho al aborto terapéutico a niñas víctimas de violación sexual. No es un derecho ni aquí en el Perú, ni en ninguna parte del mundo, pero digamos, estas campañas ideológicas lo promueven así muchas veces, ¿no? Que son las que financian este tipo de iniciativas hasta donde yo entiendo. Sí, por un asunto de relato político en el cual si tú quieres lograr algo, planteas lo máximo para ir logrando de poco a poco pasos que vayan encaminados para ahí. Y entonces
pasa como ha pasado en Chile últimamente, no solamente el aborto en el caso de la salud, en el caso de la violación, pero ahorita en estos días se están presentando 3 proyectos de ley de aborto libre a demanda En el Congreso. en el Congreso de Chile, y así ha pasado en muchos países, que comienzan por unas pequeñas causales y después lo van ampliando. Pero bueno, eso en el Perú No, ha fracasado. ha fracasado. Ahora, esto que ha fracasado entiendo que está ligado directamente al Instituto Nacional al Instituto de Salud Perinatal. ¿No? He dicho mal, ¿cuál es el nombre correcto? El Instituto Nacional Materno Perinatal, Materno que todo el Perinatal. mundo lo conoce como la maternidad de Lima. La maternidad de Lima, ok. El protocolo de aborto terapéutico que buscó ser ampliado, ¿no? Para tener más causales para cometer este acto, es bajo el régimen de este instituto. Sí, fíjate que el Instituto Nacional Materno Perinatal lamentablemente tiene varios funcionarios muy comprometidos con ONGs internacionales, ¿no? En este caso, Population Research Institute hizo una investigación de varios años de un proyecto de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Cuando uno escucha Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, uno se imagina una entidad científica. Pero acabamos de publicar en abril un informe completo de qué es lo que hace y qué es lo que promueve la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, conocida por sus siglas de FIGO. FIGO existe para el engaño. Se vende como la entidad, digamos, referente en todo lo que es salud ginecológica y obstétrica. Es una ONG pro aborto muy radical, que promueve el aborto hasta en estadios muy avanzados del embarazo en varios países, promueve que se haga el aborto autogestionado en la casa con pastillas, ¿no? Fuera de los circuitos de los sistemas de salud, promueve que no se investigue a los médicos que hacen abortos y promueve la despenalización y legalización del aborto en todo el mundo. No lo decimos nosotros. El informe justamente es acerca de sus declaraciones públicas y oficiales, por ejemplo, en su website. Datos objetivos, digamos. Datos Ahora, objetivos. Lo que me estás diciendo es que FIGO, esta organización internacional, tiene vínculos con funcionarios de la maternidad de Lima. ¿Sí? El doctor Enrique Guevara, que fue en estos meses, hace pocos meses, fue retirado precisamente porque en toda esta investigación de abortos ilegales en el Instituto Nacional Materno Perinatal, él a su vez, en varios eventos de FIGO, fue representante de esta ONG internacional y a la vez era funcionario del Instituto Nacional Materno Perinatal y a su vez miembro de la Sociedad Peruana de Ginecología, que era el aliado local de FIGO en el Perú para hacer este proyecto de ampliación del proyecto de ley de aborto, que no es otra cosa sino que buscar excusas para que haya más abortos en el Perú. Entiendo que la maternidad de Lima tenía su protocolo, pero imagino que el Ministerio de Salud, que implica a nivel nacional, tiene su protocolo también. Así es. Fíjate que el 2014, después de muchas deliberaciones, el Ministerio de Salud hizo una guía técnica, más conocida en el ambiente coloquial como protocolo de aborto terapéutico, y es muy interesante porque esta guía técnica tiene un título de como 5 líneas, ¿no? Y termina diciendo bajo el artículo 119 del Código Penal, que es lo que hizo el Instituto Nacional Materno Perinatal. Comenzaron a hacer abortos en casos de violación y en casos de malformaciones genéticas, diciendo que se trataba de abortos terapéuticos, pero los casos de violación y de malformaciones congénitas están regulados en el Código Penal, no en el artículo 119 del aborto terapéutico, sino en el artículo 120, y sí tienen pena, sí son delitos. Okay. ¿Dónde está la mala voluntad? ¿Dónde está acá el error de algunos funcionarios y la mala voluntad de otros, ¿no? La malicia de otros? Está que ellos sabían perfectamente. O sea, nosotros
Population Research Institute ha revisado muchas de las ponencias que han hecho estos doctores en la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia y en otros eventos públicos, y ellos decían que efectivamente esos estaban fuera de la ley. O sea, ellos lo han hecho a sabiendas de que estaban transgrediendo la ley. Bueno, lo que ha pasado es que después de deliberaciones, obviamente se hizo por parte de varias organizaciones de la sociedad civil que participamos en los debates en el Congreso, la labor de congresistas muy importantes que nos representaron esta causa, como la congresista Milagro Jauregui, el congresista Jorge Montoya, el congresista Alejandro Muñante, y algunos otros congresistas más, Esdras Medina, le hicieron saber al Instituto Materno Perinatal que no tenían base jurídica para hacer eso y que muchos de los que ellos habían reportado en un estudio, en una revista especializada, eran ilegales. Esa es la razón por la cual no les quedó otra que derogar este protocolo irregular y ajustarse al protocolo del MINSA del 2014. O sea, desde que se ha dado este documento, este decreto, no sé cuál es el nombre técnico, ya queda clarísimo que en la maternidad de Lima no habrán más abortos ilegales. Por supuesto. Mira, te cuento un par de cosas para ilustrar el punto, ¿no? Perdón, antes de que... Porque te cuento una cosa, pero yo tengo una persona cercana, una mujer, que su hijo tenía malformaciones y el ginecólogo que la atendía le dijo que el embarazo era posible de llevar adelante, ¿no? Podía pasar cualquier cosa, pero no, su salud no entraba en riesgo, digamos. Y esta persona cercana terminó yendo a la maternidad de Lima y le dijeron que, digamos, podían realizarle una... Es uno de esos casos. Es uno de esos casos. Mira, yo te cuento una cuestión personal. Y yo tuve un hijo que tuvo síndrome de Edwards, es decir, trisomía del par 18, y que eso produce malformaciones que no le permiten vivir muchos días después del nacimiento. Pero después de pasar por esa experiencia, lo mejor que pueden hacer los padres con un niño enfermo no es matarlo, Claro. no es cortarlo a pedazos, es acogerlo, es darle todos los alcances de la medicina para que, como padres, tengas la satisfacción de poder decir, le di todo lo que ese niño necesitaba, ese hijo mío necesitaba, ¿no? Por supuesto, no hacer cosas que, digamos, sean encarnizamiento terapéutico, sean prolongar artificialmente una vida, sino darle atención, darle antibióticos, darle analgésicos, darle cariño. Y quedarnos con una actitud humana sobre un hijo que está enfermo y acompañarlo hasta sus últimos momentos. Tengo esa satisfacción de tener un hijo así. Pero fíjate, me preguntabas algo sobre la legalidad de lo que hizo el Instituto Nacional Materno Perinatal. Los institutos como esos, como los institutos de salud, producen resoluciones directorales, ¿no? Y el protocolo del Instituto Nacional Materno Perinatal es una resolución directoral. El ministerio hace resoluciones ministeriales. Es un rango mayor, ¿no? Y de ahí vienen otras leyes, hasta la Constitución, que es la ley de las leyes. O sea, siempre se debió regir por la resolución ministerial. Siempre. Y no transgredirla. No salirse del artículo 119, donde estaba circunscrito el protocolo del Ministerio de Salud. No pasarse a lo que está penado en el artículo 120. Y obviamente estos médicos que tienen en la asesoría de estas ONGs internacionales sabían lo que estaban haciendo. Te digo, hemos revisado las ponencias de ellos y sabían lo que estaban haciendo. Ellos no son inocentes palomas ni apóstoles de la salud. Sabían que ese era el camino de ir despenalizando el aborto. Y déjame decirte que el informe que produjimos también deja constancia de que han recibido miles de dólares. Para hacer el protocolo, UNICEF le dio una partida al Ministerio de la Mujer, Pronsex recibió dinero también de otra institución.
se recibió también algunos miles de dólares para producir un video en un caso que fue mediatizado, que fue una campaña mediática que se llamó el caso de una chiquita que se le puso el nombre de Mila, que fue violada, la chiquita de Loreto. La chiquita la llevaron al hospital, estaba embarazada, tenía 11 años, la había violado el padrastro, la había violado el vecino. ¿Qué es lo que pasó? Que los médicos, como en el caso que me has contado hace unos momentos, registraron que no estaba en peligro su vida. Obviamente había riesgos que con hospitalización y tratamiento se podían sobrellevar muy bien para salvar las dos vidas, que es lo que te manda la ley peruana, salvar a las dos vidas, a la madre gestante y a su niño por nacer. Y el sentido humano, ¿no? Además y el sentido humano respaldado. Por más duro que sea, así es, cómo se concibió ese niño, digamos, así ¿no? es. Que cero culpa tiene de cómo llegó a ser concebido. Sí, vamos al primer gato por liebre, ¿no? El primer gato por liebre en este caso. Los abortistas en el Perú lo que quieren hacer creer es que el aborto le soluciona el problema a la niña violada. El aborto lo único que hace es matar a su hijo concebido y la violación en esa niña pues sigue estando ahí, todo el trauma. Peor aún, en algunos casos, que puede ser este caso de Mila, después de que la ONG Pronsec la representa legalmente, la trae aquí, le hacen el aborto en el Instituto Nacional Materno Perinatal en agosto del 2013, hace toda una campaña mediática, hace toda una serie de lobbies para que esto tenga impacto sobre las leyes y se amplíe el protocolo. Después de eso, o sea, ¿dónde está la niña? Le hicieron el aborto y ¿a dónde regresó? Puede ser que haya regresado, como en muchos otros casos, al mismo ámbito social, donde va a sufrir otra violación y otro embarazo y otro. Sí, es tremendo. Entonces, Carlos, para ir cerrando, creo que de esto podríamos hablar muchísimo, pero hoy en día se ha corregido un error. Se ha corregido un error que ayuda a salvaguardar la vida de los más indefensos. Así es. Y se ha corregido una ventana abierta que definitivamente, como te estaba explicando, van a usar a algunos malos funcionarios para hacer abortos ilegales. Fíjate que en el caso de Mila, nosotros tuvimos acceso al informe que hizo el Instituto Nacional Materno Perinatal, porque lo pidió el congresista Jorge Montoya y se lo entregaron. En ese informe, la justificación, entre comillas, para ese aborto terapéutico era violación sexual, alto riesgo económico y social y depresión moderada. Lo más terrible de ese informe es que en la consulta posoperatoria 10 días después, que le habían dado fluoxetina, un conocido antidepresivo, que funciona después de un tiempo, en 10 días el informe médico decía la paciente ha mejorado en todos los aspectos que había sido evaluada. Es decir, con el aborto se le había curado el alto riesgo social y económico, el trauma de la violación y toda la depresión. Pues es increíble. Es más bien un uso abusivo, o un abuso para decirlo correctamente, un abuso de una ventana abierta que hoy se ha cerrado, ¿no? Hoy día yo he estado viendo en las redes sociales cómo los grupos... Esa era mi otra pregunta. O sea, los grupos, digamos, pro-abortistas y demás han reaccionado dando un relato, una narrativa, que yo creo que es un gato por liebre, o muchos de ellos. ¿Cuáles son los principales? Ahí te vamos a sacar gatos de todos los colores y de todos los pelajes, ¿no? O sea, primero, que ellos están diciendo de que la causal de violación se ha suprimido del protocolo de aborto terapéutico. Tremendo gatazo. Nunca estuvo el caso de violación. Nunca estuvo. Porque eso pertenece al artículo 120 del Código Penal y no al 119. No al 119. Que implica el aborto terapéutico. Segundo, que se le está negando un derecho a las niñas violadas. El aborto es un derecho. Ni aquí ni en ningún lado. Nosotros no hemos firmado nunca ningún tratado internacional ni nada. Tercer regato. Nos dicen que 2 comités de la ONU, por lo menos, nos obligan a nosotros a hacer un protocolo terapéutico para incluir estos casos,
por el caso LC, por el caso KL, por el caso Camila y otros casos más. ¿No? Tremendo gato por liebre. No estamos obligados. Los comités de la ONU hacen una interpretación a su gusto, no democrática, que no es obligatoria para nuestros países. Hacen recomendaciones. Son recomendaciones. Nosotros hemos firmado un tratado que no incluye estas cosas. Ellos quieren hacernos creer que la interpretación de esos comités son obligaciones para nosotros. Y eso es mentira, ese es otro gato. Y el último gato que te suelto, porque hay más, es que están haciendo creer que los grupos que, como el Population Research Institute, Padres Peruanos y muchos otros grupos más que han participado en esto, han presionado al instituto para que cambie sus leyes. Puede ser que sí, pero esta presión ha sido para que se cumplan las leyes peruanas. Claro, la presión no ha sido de los grupos, la presión ha sido de la ley. De la ley. Y frente a una irregularidad. Así, y ciertamente todos los ciudadanos tenemos derecho a decirle a las autoridades que se rijan por las leyes. Exacto. Lo que no mencionan estas ONGs ni los medios de comunicación afines como La República, por ejemplo, es que hay otra presión y otra presión ilegal. La presión de estos organismos internacionales como FIGO, los miles de dólares que vienen para cambiar, que vienen del extranjero para cambiar leyes peruanas, y los miles de dólares para hacer creer que ellos están preocupados por las niñas violadas. Ninguna de estas organizaciones feministas tiene un hogar para niñas violadas, ¿no? Los hogares para niñas violadas los tienen instituciones religiosas que son pro vida. No hay ningún grupo pro aborto que atienda a ninguna mujer que quiere continuar su embarazo. Ellas lo que hacen es usar ciertos casos y para eso les dan plata. Ahí están los reportes de la APSI, les dan dinero para lo que ellos llaman litigio estratégico. Claro. ¿Qué son este tipo de cosas? Generar casos para cambiar la ley. Armando un supuesto sustento para cambiar la ley. Bueno, dentro de lo dramático de esto y de las malas intenciones por detrás, esto es una buena noticia, esta corrección, y creo que es también un motivo de decir, bueno que en este caso se preserven los valores, los derechos de los peruanos, ¿no? Porque en el fondo es eso, y de los más indefensos. Así es. Mira, yo creo que el compromiso que todos los ciudadanos debemos tener con el bien común y con la verdad pueden llevarnos a ciertos perjuicios. Te lo digo yo porque la ONG Pronsex me enjuició por 8 años en 3 instancias, gastándose un dineral en uno de los estudios jurídicos más renombrados del país por unas declaraciones que había hecho. Bueno, los invito a que lo hagan de nuevo porque, me exoneraron en toda culpa porque felizmente en nuestro país hay libertad de expresión, así que a las chicas de Pronsex, que le mando un saludo de tu programa, ¿no? Y que como a todas las chicas de ese acorde ideológico le gusta criar gatos, pues sepan ustedes que voy a seguir sacando los gatos y cuando me invites aquí los expondremos. Perfecto, Carlos. Gracias por tu tiempo, gracias por venir y ya te tendremos de vuelta por acá. Gracias amigos por escucharnos. Acuérdense de suscribirse al canal, de dar me gusta y de compartir esta interesante entrevista que implica un compromiso de todos. Hasta pronto.